Hola amigos de YouTube, en el video de hoy aprenderán cómo pueden crear y exportar este video simplemente usando PowerPoint. Aprenderán cómo crear estos videos con títulos animados y cómo agregar una música de fondo que se reproduzca en las diapositivas. Muy bien, vayamos a PowerPoint. Estoy usando PowerPoint Office 2021 y aquí en el lado derecho tengo un par de paneles abiertos. Tengo un panel de selección, tengo un panel de formato y un panel de animación. Y el primer paso es insertar un video. Así que vayamos a la pestaña Insertar, luego a Video, este dispositivo y elijamos cualquier video que queramos. Yo he descargado un par de videos de pexel.com y si quieren verlos en la descripción del video están los enlaces. Ahora nos aseguramos de que este video cubra toda la diapositiva y para eso pueden mantener presionadas las teclas Ctrl Shift y esto para aumentar el tamaño desde el centro, ¿no? Bien, doy un clic afuera y lo selecciono de nuevo. En este caso no tengo que aumentar el tamaño o reducirlo porque el video es de 720 píxeles. Tengan en cuenta que una vez ustedes inserten videos en PowerPoint, el PowerPoint le agrega automáticamente un par de animaciones. Así que selecciono la primera, mantengo la tecla Shift y selecciono la segunda. Y ahora las eliminamos. Clic derecho y después en quitar. Y esto lo hacemos porque nos ocuparemos de las animaciones más adelante. Entonces para continuar selecciono el video. Y por ahora decidamos cuánto tiempo nos gustaría que dure este primer video. Digamos por ejemplo unos 10 segundos. Entonces nos vamos a la pestaña Reproducción. Luego hago clic en Recortar video. Y en este campo que dice Hora de finalización, simplemente escribamos 10 segundos. Presiono Enter y aceptamos. Ahora podemos ir al panel de selección para cambiar el nombre de nuestro video. Así que le damos doble clic y por ejemplo podemos escribir video 1. Siempre recuerden un clic afuera para confirmar y listo. Muy bien, ahora seleccionemos este video 1, mantengo presionadas las teclas Ctrl D y después doy un clic sostenido y arrastro para duplicarlo, para que así tengamos dos videos idénticos. Ahora doble clic en video 1 y simplemente cambiemos el nombre del segundo video a video 2. Ahora selecciono el video, lo muevo un poco hacia acá y nos aseguramos de que todos estos videos estén alineados con el centro de la diapositiva. Nos vamos a la pestaña Formato de video y ahora para el segundo video, acá en Girar objetos, lo vamos a voltear horizontalmente. Bien, voy a reducir el zoom solo un poco para que puedan ver que aquí en la parte superior tenemos el primer video y debajo tenemos el segundo que ha sido volteado horizontalmente. Bien, así que nuevamente untemos esto como estaba, restablezco el zoom y ahora insertaremos un cuadro de texto. Así que vayamos a la pestaña Insertar y elijamos el cuadro de texto. Vean, podemos hacer clic en cualquier lugar de la diapositiva y ahora escribimos el texto. En mi caso escribiré la palabra vayan, ¿correcto? Un clic en la forma y ahora alineemos este cuadro de texto al centro con estos botones, ya lo saben. Como pueden ver, mi cuadro de texto se ve un poco exagerado porque estoy utilizando este tipo de letra y para el tamaño de la fuente está configurado en 200 y es por eso que se ve súper grande. Y para el color doy clic derecho sobre el texto, me dirijo a formato de forma, luego a opciones de texto, relleno de texto. Aquí pueden ver que estoy usando el color amarillo y con un 40% de transparencia para que podamos ver lo que sucede detrás del texto. Muy bien, así que ahora voy al panel de selección, nos aseguramos de estar en el video número 2, mantengo presionada la tecla Shift y ahora seleccionemos el cuadro de texto para que ambos elementos estén seleccionados.
A continuación usaremos este botón especial que es para fusionar, o como le dice aquí, para intersecar. Y si no ven este botón dentro de su barra de herramientas de acceso rápido, entonces pueden ir a archivo. Luego nos vamos a opciones. Ahora van a la barra de herramientas de acceso rápido y se aseguran de tener el botón intersecar formas dentro de la barra de herramientas. Miren, la voy a quitar, la selecciono y después en quitar. Ya no tenemos el botón, entonces despliego aquí para seleccionar todos los comandos. Esperamos un momento, presiono la tecla J y debería encontrar fácilmente el botón intersecar. Lo selecciono, lo agregan a la barra de herramientas, clic en aceptar y todo bien. Así que una vez más nos aseguramos de seleccionar el video número 2 y manteniendo presionada la tecla Shift selecciono el cuadro de texto. Ahora vamos a intersecar formas y le damos un clic. Verificamos haciendo un clic afuera y de esta manera básicamente hemos colocado el video 2 dentro del cuadro de texto. Excelente. Y ahora pueden ver por qué hemos volteado horizontalmente el video número 2. Y es para que se destaque del video número 1. Lo coloco al medio y al centro. Ahora clic derecho, luego en dar formato al video. Porque hay una cosa más que podríamos hacer para este video número 2. Y es que podríamos agregar una ligera sombra. Entonces aquí nos vamos a efectos, sombra y en preestablecidos seleccionamos esta opción y para la transparencia usemos 80%. En desenfoque le establecemos 80 puntos y con esto el video número 2 se va a destacar aún mejor. Ahora damos clic en el panel de animación para que comencemos a cargar las animaciones. Nos aseguramos de que ambos videos estén seleccionados y eso lo hacemos con control E. O despliegan por acá en seleccionar y le dicen seleccionar todo. De las dos formas pueden hacerlo. Ahora vayamos a la pestaña animaciones y seleccionemos reproducir. Ahora en la sección de intervalos le decimos que comience con la anterior para que de esta forma comience automáticamente. Aquí se ve muy bien. Y ahora miremoslo a pantalla completa. Y como puedes ver, ambos videos están visibles y se reproducen de inmediato. Ahora digamos que nos gustaría que este video aparezca lentamente, así que déjame mostrarte cómo podemos hacerlo. Doy un clic afuera, nos aseguramos de seleccionar el segundo video y después doy clic donde dice agregar animación. Seleccionamos la animación de desvanecer y por acá en inicio le decimos que comience con la anterior. En duración ingresamos 3 segundos y le agregamos un retraso de 1 segundo. Ahora miren, esta animación la voy a mover para que quede en medio, entre video 1 y la imagen 6. Vuelvo a retraso y le establezco 1 segundo. Y para reproducir la animación del segundo video, también agregamos 1 segundo al retraso. Déjame ir al panel de selección y cambiar el nombre del segundo video. Supongo que después de la intersección, este video pasó a llamarse imagen 6. Así que por nombre le pongo video 2. Y ahí está, listo. Voy al panel de animación para que lo podamos ver en pantalla completa. Y como pueden ver, este video aparece lentamente. Muy bien, así que ahora continuemos con las animaciones. Seleccionemos el video número 2, vayamos a agregar animaciones y seleccionemos la animación aumentar y hundir. Luego en la opción de inicio le establecemos que comience con la anterior. Bien, recuerden que la duración del video es de 10 segundos y necesitamos tener 1 segundo de retraso, por lo que la duración máxima debe ser de 9 segundos. Ahora doy clic derecho sobre esta animación, después en opciones de efecto, y aquí pueden ver que tenemos un crecimiento del 150%.
Quería que vieran esto, ¿no? Por si desean ajustarlo. Cierro la ventana, selecciono el video 1 y después en el botón reproducir. Y como pueden ver, el segundo video aparece lentamente y crece al mismo tiempo. Y creo que podríamos agregar una animación más a este segundo video. Y esta animación sería la salida con desvanecimiento. Entonces primero selecciono el video, vayan, clic en agregar animación, bajo un poco y en salida selecciono desvanecer. Con esto el video avanza, crece y luego se desvanece. Por acá en inicio siempre le decimos con la anterior. Y para la duración de esta salida usemos 3 segundos y con un retraso de 7 segundos. Bien, ahora veamos el resultado final de este video número 1. Selecciono o me ubico en el video 1 y después en reproducir. Y como pueden ver, el clic de inicio aparece lentamente y crece y luego se desvanece, ¿no? Excelente. Y esta fue nuestra escena número 1. Tendremos 4 escenas o 4 videos en total. Y dado que el procedimiento para agregar el resto de los videos es completamente idéntico al primero, les ahorré algo de tiempo y ya tengo el resto de las escenas. Así que aquí tenemos tras, aquí está sus y por último está sueños. Así que damas y caballeros, vayan tras sus sueños, no dejen que nadie los detenga. Permítanme mostrarles rápidamente cómo se ven todas estas escenas. Y una cosa bien importante que olvidé mencionar es que tenemos que recortar el segundo video a 9 segundos. Porque como recordarán, nuestro primer video se recortó a 10 segundos. Y para el segundo video estamos usando un retraso de 1 segundo. Esto significa que para el segundo video la duración máxima que queda es de 9 segundos. Así que tengan en cuenta que el primer video dura 10 segundos y el segundo video dura 9 segundos. Y este es el mismo tiempo que he usado en todas las diapositivas. Así que ahora vayamos a la diapositiva número 2. Selecciono el video principal. Después en recortar video, he usado 10 segundos. Lo he recortado a 10 segundos. Y para este video más pequeño, vuelvo a recortar video. Lo he recortado a 9 segundos. Bien. Una cosa más por acá en transiciones es que he configurado todas las diapositivas para una transición automática después de 10 segundos. Así que básicamente cuando el primer video termine la reproducción, PowerPoint debería pasar a la siguiente diapositiva. Me voy a la diapositiva número 1 para que lo veamos en pantalla completa y así poder ver si están funcionando como debería. Así que aquí está la primera escena y ahora deberíamos pasar a la segunda. Parece que todo está funcionando súper bien, ¿no? Vuelvo a la diapositiva número 1 y por cierto, si desean agregar música de fondo, déjame mostrarte cómo podemos hacerlo. Vayamos a la pestaña Insertar, después un clic en Audio, aquí elijamos Audio en mi PC, seleccionan la canción, dan en Insertar y después mueven este archivo arriba de la diapositiva. Esta canción, si les interesa, la encontré en el programa Camtasia. Y ahora en las opciones de reproducción, en opciones de audio, necesitamos poner el check a esta opción para que de esta forma se reproduzcan las 4 diapositivas. Y en la ventana de recorte de audio, recortemos esta canción a 40 segundos, porque tenemos 4 diapositivas de 10 segundos cada una. Ahora en duración del fundido, agreguemos una salida de 5 segundos para esta canción, para que se desvanezca y suene profesional, ¿no? Ahora, en el panel de animación, necesitamos mover esta canción a la parte superior de la animación. Luego nos vamos a la pestaña de animaciones
Nos aseguramos que comience con la anterior en inicio y deberíamos estar listos para comenzar. Y por último, si quieres exportar tu PowerPoint como un video, esto es muy fácil de hacer. Entonces vayamos a archivo, luego a exportar, hacemos clic en crear video, elijan su resolución, en este caso voy a ir con HD 720, luego en esta opción ingresamos 10 segundos. Y esto porque hemos recortado todos nuestros videos a 10 segundos. Después un clic en crear video, elijan su destino y hagan clic en guardar. Ahora ya podemos descansar y esperar hasta que el PowerPoint exporte nuestro video. Y luego de finalizado el proceso, ya pueden disfrutar de su obra maestra. Y así de fácil, damas y caballeros, ya saben cómo crear y exportar videos simplemente usando PowerPoint. Ahora ya saben cómo crear un increíble video con títulos animados y cómo agregar una música de fondo que se reproduce en las diapositivas. Esto es todo por hoy, amigos, espero que les haya servido este tutorial. Ya saben, suscríbanse al canal, déjame un me gusta y te veré en mi próximo video.